le entregan los uniformes de mala calidad, los zapatos, ni se diga. Lo que es peor, me acabo de enterar en el seminario del día de hoy, nos comentaba un compañero de un sindicato, ¿cómo se llama? De un municipio aquí cercano, que le adeudan el salario del mes de agosto, de septiembre y ahora ya prácticamente octubre y no le han pagado salarios. 3 meses sin pagar salarios. No, y aquí hay empresas del Estado de que deben hasta 14, 15 meses, que son servidores públicos del sector salud, que le deben 14, le deben las primas, le deben dotación, le deben todo. No sabemos cómo subsisten estos servidores públicos cuando están prestando un servicio esencial como es la salud. Y ya nos lo ha dicho la Corte Constitucional en sentencia del año 2002, que existe una huelga imputable al empleador por no pago de salarios. Yo os invito a los sindicatos de la salud y de los demás entes territoriales que si no les pagan un mes de salario no den larga y voten huelga, que vaya a ser responsable el empleador por no haber pagado sus obligaciones como empleador. Ya está dada por sentencia de la Corte y ya lo mencionó la ley 584 del 2000, excepto en aquellos casos que el sindicato deba votar una huelga imputable al empleador. Quiere decir que la organización sindical está legitimada para votar una huelga y paralizar la entidad hasta tanto no le paguen sus prestaciones y sus salarios. Aquí hay que comenzar a mirar qué acciones tienen los trabajadores. Bueno, Raúl, en este sentido, ¿cómo estaría blindado el trabajador? Porque aquí hay mucha politiquería, mucho clientelismo. Si el trabajador hace un paro, hace una huelga, ya para ese nominador o ese ordenador del gasto es un enemigo político y busca la forma cómo sacarlo de la administración. ¿Cómo podía decir blindarse? Porque realmente muchos empleados, muchos servidores públicos que pueden pertenecer a la organización sindical no hacen el reclamo que le da la ley por miedo a perder el puesto. Bueno, aquí tiene mucho que ver con la fuerza y recomposición de cada organización sindical. Usted hace un momento hablaba acerca de la proliferación de sindicatos y el paralelismo sindical. En algún momento, cuando Uribe Vélez hizo la reforma del Estado, que comenzó a achicar las plantas de personal para cumplir con las políticas internacionales y su proyecto de gobierno, le funcionó ministerios, todo esto. Entonces, desde el día de aquella época, los sindicatos, especialmente en el sector público, ya no hablamos de las confederaciones, sino de los sindicatos de base, comenzaron a crear sindicatos y sindicatos para con eso crear la figura del fuero sindical. Y es así como entonces los sindicatos, en lugar de robustecerse y fortalecerse en unidad, ya en una organización, resultaron divididos en muchas organizaciones. En el caso del INPEC, que hay 68 sindicatos. Por ejemplo, entre otros. ¿Sí? Entonces eso debilitó la acción del sindicato en la base. Porque de lo contrario, un sindicato bien instruido, bien organizado, con ideologías, con claridad de sus derechos y de sus garantías, no permitiría que un empleador le pase más de un mes sin pagar el salario. Y es lo que estamos haciendo. Estamos instruyendo a los trabajadores para darles herramientas jurídicas para que se den todo en el manejo del derecho. Las vías de derecho se pueden usar, pero utilizando el derecho. Y es algo que tenemos que comenzar a utilizar los trabajadores, sobre todo el sector público, porque es que todo nos regla. Si nosotros llegamos a hacer un cese de actividades, ya es una falta al Código Único Disciplinario. Nos podemos ver inmersos en una investigación disciplinaria. Y si faltamos más de 3 días, es una causal de retiro del servicio. Entonces nos toca cuidarnos de todos los aspectos legales, utilizando bien la estructura del movimiento sindical y las normas que ofrecen esas garantías. Estamos trabajando en eso precisamente. No puede concebirse que aquí en Sucre hayan alcaldías que lleven más de 2 meses sin pagar salario. Claro, que usted me comenta peor, lleven 1 año sin pagar. Es algo inaudito. Sí, es cierto. ¿Verdad, David? Sí, sí. Las veces. Terrible. Sí, claro, eso es cruel, es una tortura. Eso es violación de los derechos humanos. Sí, señor. Bueno, ¿qué va a hacer la Confederación de Servidores Públicos de Colombia para tratar de elevar el nivel político sindical de sus afiliados? Estamos trabajando primero que todo en la unidad. Es un primer proceso que estamos adelantando y lo estamos haciendo a través de un proceso de capacitación para poder unificar criterios frente a la noción del mismo empleo público. Hay que ser conscientes. Hemos hecho un diagnóstico en donde decimos que el mismo empleado público no sabe
¿En dónde está ubicado? Por ejemplo, confunden el Código Sustantivo de Trabajo, ¿sí?, con las demás normas de empleo público. Entonces, no saben qué pasó por allí, porque en algún momento pues, los empleos públicos tienen un tinte político. Los que no ingresan por concurso tienen definitivamente un tinte político. Los designó a dedo, el nominó. Entonces hace que lleguen a la administración sin ningún conocimiento de causa, y cuando hacen parte de la organización sindical lo hacen circunstancialmente porque sienten amenazados sus empleos, y ahí comienza el trabajo sindical. Entonces estamos creando identidad, estamos mostrándole qué es el servidor público, cómo es la estructura del Estado, dónde está ubicado allá en esa entidad que está allá en el mapa colombiano, en el departamento de Sucre, cuáles son sus obligaciones y responsabilidades frente al empleo y qué garantías y prerrogativas tiene frente a ese mismo empleo, para que una vez arme su sindicato sepa qué va a hacer con ese sindicato. Y con relación a la evaluación del trabajador, del servidor público, porque usted sabe que quien lo evalúa es el jefe, y el jefe puede calificarle mal e inclusive sacarlo de la carrera administrativa. Bueno, la evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos de carrera administrativa tiene como objetivo que el empleado público muestre sus capacidades para poder seguir manteniéndose en el empleo. Y por otra parte, que se cumpla objetivamente con los propósitos y fines del Estado. Que recuerde que tenemos al frente a un conglomerado de ciudadanos que son nuestros verdaderos empleadores. Entonces nos da una exigencia superior. ¿De la necesidad de servicio? Sí, por la prestación. Estamos hablando de la prestación de un servicio a la comunidad que es la interesada, que los propósitos, los planes de desarrollo, los fines del Estado se lleven a cabo. Y eso lo ejecutamos nosotros en nuestros puestos de trabajo. Por tanto, no nos oponemos a la evaluación del desempeño. Lo que sí tenemos que advertir a los empleados es que a la hora de concertar los compromisos laborales, concerten objetivamente lo que pueden desarrollar desde su empleo. Que no se comprometan allí a acordar compromisos que ellos no logren cumplir porque ya dependen de otra oficina, dependen que el alcalde o el gobernador designen los recursos y el presupuesto para que puedan comprar los elementos, las herramientas de trabajo y que ellos puedan cumplir al 100% con sus compromisos. Si logran cumplir al 100%, hoy la evaluación del desempeño es un instrumento técnico que no da lugar a eso que usted me está manifestando, porque resulta que si yo evidencio yo tenía que hacer algo y lo hice y lo dejé plasmado en el documento y lo anexé, está evidenciado. Y si esa persona no me lo conoce, yo tengo derecho a tener recurso y incluso a demandar el acto administrativo que me desconozca esto. Entonces es fácil para nosotros hacer que las evidencias estén allí, pero lo que sí invito a los servidores públicos es a cumplir. Es que una cosa es que la evaluación de pronto sea nefasta en determinados casos, porque es contraria a muchas cosas, porque la alcaldía no da las herramientas, pero cosa diferente es cuando el servidor público no cumple con su deber de ser, y eso sí que nosotros no estamos de acuerdo. Aquí hay algo concreto: el servidor público tiene además la condición de ser ciudadano, de ser ser humano, de servir, y cuando sirve le corresponde tener unas calidades superiores a los demás y por tanto debe exigirse en el empleo. Nosotros no patrocinamos no patrocinamos aquí la negligencia, hay que tener compromiso institucional. Y vamos a estar atentos con la Comisión Nacional del Servicio Civil porque el año entrante viene una nueva evaluación del desempeño laboral. Se deroga el acuerdo 137 y hoy por hoy, para el año entrante, entra el acuerdo 565. Y este ya va a evaluar el empleado no solamente los compromisos laborales, sino que también le va a evaluar los compromisos comportamentales asociados al empleo. Y más encima va a tener que ser evaluado si la oficina cumple o no cumple. O sea que son tres componentes de evaluación: sus propios compromisos, los compromisos comportamentales y la evaluación de gestión por cada dependencia. Si la dependencia se baja, no tiene puntos. Si no cumple con los compromisos comportamentales, tampoco tiene puntos. Y si no alcanza a llegar a sus compromisos laborales y queda por debajo del 75%, muy seguramente lo declaran en su sistema. Entonces es algo muy fuerte, nos exige muchísimo y vamos a estar revisando con la comisión hasta dónde puede llegar a afectar la calificación, el hecho de que no dependa de nosotros lo que pase en una dependencia, por ejemplo. Porque ya no depende de mí lo que yo puedo hacer, mis compromisos, pero ya lo demás, ¿cómo hago ahí? Bueno, ¿qué experiencia, qué conocimientos nos da a conocer a los televidentes con relación a las conquistas que han tenido las organizaciones sindicales de la Confederación en defensa de sus afiliados?
Tenemos conocimiento de que el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pública de Cali ha sido ejemplo del país en la conquista de sus pliegos de peticiones y que han ganado algunas reivindicaciones, independientemente de las garantías del fuero sindical. ¿Qué otras garantías han conquistado ustedes para que la organización sindical tenga la protección y la movilidad necesaria para desarrollar sus tareas? Y si ese ejemplo, que si tiene algún ejemplo en particular de conquistas en el sector público. Sí, pero haciendo una diferencia ahí, los sindicatos de las empresas de Cali son trabajadores oficiales. Son oficiales, ¿sí? Y ellos, por tanto, celebran convención colectiva a la luz del código. Entonces ellos pueden superar la ley. Y para este caso, pues hay muchos sindicatos. Sí, la realidad sí, esa es una cuestión, hay que distinguir lo que son trabajadores oficiales y trabajadores públicos. Y empleados públicos. Sí. Nosotros específicamente, más especialmente de los empleados públicos. Porque la negociación de los trabajadores oficiales ha sido reglada desde 1950 y ellos han tenido las ventajas de poder firmar convenciones colectivas y lograr beneficiarse de situaciones extralegales, entonces que mejoran sus condiciones de empleo. Pero el empleado público es el que ha estado ahí atrás, porque el empleado público no puede superar la ley. La ley es el límite para todo. ¿Qué conquistas hemos podido tener allí? Una, la más importante hasta el momento, lograr concebir el espacio del diálogo y de la concertación, porque no nos tenía permitido. Usted lo mencionaba hace un rato, las famosas peticiones respetuosas. Entonces pasamos de tener una petición respetuosa que usted me responde si quiere o no quiere, a tener una negociación colectiva, donde se sienta y me siento y comenzamos a hablar. Entonces, una conquista ha sido el diálogo y la concertación. Y sí, hay que reconocer que el Estado ha tenido, hablo del orden nacional, la intención de la negociación, aunque lo hagan quedar mal, como por ejemplo el superintendente de Notario y Registro, que se ha comportado como un tirano frente a sus empleados que también tienen un sindicato. Y hoy por hoy están allá en esa negociación. Entonces, hemos logrado ganar allí en conquistas el diálogo y la concertación, muy importante porque sin esto lo demás era imposible. Es muy fuerte el diálogo. Eso ha llevado a que podamos en algunas mesas de negociación del empleado público, del sindicato de empleado público, a que se den unas reivindicaciones salariales, nivelaciones salariales en plantas de empleo donde secretarias con auxiliares ganaban diferente y que hoy hemos logrado unificar y nivelar salarios, mejorar los planes de bienestar social, de incentivos, de capacitación, la garantía sindical en vivienda, proyectos de vivienda enfocados con las cajas de compensación y también con los mismos entes territoriales. En esos escenarios se ha ganado proyectos de vivienda muy interesantes. Entonces, hay unas conquistas en el marco de la ley, pero muy importantes para el empleado público. Son pequeñas porque es que desde 2012 que salió el decreto 1092, se negoció en el 2013 y se ha negociado 2013, 14 y 15. Llevamos 3 procesos de negociación y la gente hasta ahora conociendo. Además, un cambio de alcalde y de gobernador que frenó el proceso y hasta ahora volvemos a comenzar. Pero han sido conquistas, hay que reconocer que ha sido muy importante ese diálogo porque ha permitido nivelar salarios, mejorar los planes de bienestar, de capacitación, de estímulo, respetar la estabilidad laboral de los empleados provisionales, ¿sí? Y en uso además de las garantías del fuero. Lo mencionaba hace un rato, y ya por ahí un alcalde del norte de Santander, más exactamente en el municipio de Los Patios, lo sentenció un juez de la República el 11 de octubre a reintegrar a un empleado con fuero sindical porque estaba en proceso de negociación colectiva. Han habido logros, han habido conquistas, hay que invitar a los empleados a que fortalezcan el sindicato, que se unan en sindicatos, que cumplan con los propósitos y fines del Estado y que ayuden a que el movimiento sindical hable sobre el tema. Bueno, le agradecemos a Raúl Gómez Velasco, presidente de la Confederación de Servidores Públicos de Colombia, su participación en el poder frente al poder. Muchas gracias. A David. Muchas gracias. Bueno, y a los televidentes los invitamos para nuestro próximo programa. Le estamos agradeciendo la sintonía por su canal CNC, que impulsa el desarrollo y el progreso regional. Felicidades. Sergio Antonio Berrío y Manuel Morón Arrieta. El poder frente al poder. El poder frente al poder. Debates, polémicas, análisis, estudios e investigación de los